Como les dije, hoy día vamos a empezar a ver todo lo que son procesos de investigación propiamente de química industrial en relación con los métodos más usuales que encontramos en las investigaciones químicas, así como algunos métodos que si bien no se aplican tanto, no son tan propios de lo que son las investigaciones que desarrollamos en el área, pero que tienen cierta utilidad cuando siempre en función del tema en concreto que se esté desarrollando. ¿Ya? Evidentemente hay que partir de tener bien claro qué hace la química. La química, y esto ya es muy evidente sobre todo para ustedes, es la ciencia que estudia la materia, ¿no ven? Sus variedades, sus propiedades, su composición, las transformaciones de la materia y en relación a cómo se logra esto, el estudio de la materia y todo lo que es el estudio de los procesos de transformación, se recurre al método científico. ¿A partir de qué? A partir de examinar objetos, de examinar hechos, fenómenos, de acumular información, de seleccionar, organizar, comparar y relacionar datos obtenidos que nos permiten tanto describir la naturaleza, es decir, describir el hecho, el fenómeno, el objeto específico que ha sido observado, así como interpretarla, que es un elemento fundamental. Es decir, la ciencia, si no alcanza el nivel de interpretación, en realidad no es tan útil. Evidentemente, cuando estamos en un contexto o en una investigación donde simplemente nos enfocamos a describir, a establecer los datos que hemos recabado a partir del proceso experimental, no es suficiente. No es suficiente como investigación, que era lo que les decía hace un momento. Es decir, como científicos, como investigadores, debemos aspirar a poder explicar qué cosa, las causas de los fenómenos, las consecuencias, los procesos, mecanismos, elementos, factores que intervienen en esos procesos y no solamente mostrar, digamos, por ejemplo, los resultados de un análisis químico. Un análisis químico nos muestra cierto tipo de composiciones, de presencia de elementos químicos en una muestra específica, pero evidentemente eso no sirve de nada si no explicamos qué es lo que está ocurriendo con eso, para qué nos sirve esa información, hasta qué punto hay que intervenir, etcétera, etcétera, etcétera. 3 son las etapas que aplicamos del método científico: la observación, que es la clave. Evidentemente no se trata de una observación tipo metiche, en el sentido de que no se trata simplemente de que, no sé, nos sentamos en una plaza y nos dedicamos a observar a la gente que pasa, a ver qué están haciendo, qué no están haciendo, o quiénes serán, no serán, sino que se trata de una observación científica, ¿ya? Esta observación es la que nos permite identificar primero el hecho, el fenómeno que va a ser estudiado, establecer a priori sus elementos, los factores que intervienen, plantear a priori cierto tipo de hipótesis en relación con ese proceso que hemos observado, a partir de lo cual es que podemos desarrollar el proceso experimental propiamente. A partir de aplicar la experimentación, a partir de reproducir ese fenómeno en laboratorio, controlando los factores, las variables que lo conforman, es que podemos obtener una serie de datos, de información, que nos permite interpretar el fenómeno y a partir de ahí desarrollar la generalización. La generalización implica la enunciación de definiciones, reglas, leyes, teorías, etc. Y una vez que hemos desarrollado la generalización, es que podemos comunicar y difundir los conocimientos adquiridos. Esa primera etapa de observación que nos va a dar pie a la experimentación es fundamental
en cualquier proceso de investigación. ¿Ya? Evidentemente, en la etapa de observación lo que aplicamos es los sentidos, la aplicación de los sentidos para observar los fenómenos. Y no significa solamente el sentido de la vista, significa todos los sentidos. ¿Ya? Evidentemente, la observación, aunque sea una observación científica, implica una serie de apreciaciones, de acercamiento incidental, a veces sin una intención deliberada. Pero cuando estudiamos ya fenómenos, sobre todo desde la química, lo que hacemos es hacer una observación premeditada, una observación calculada. En ese sentido, lo que hacemos es seleccionar, por ejemplo, en el caso de la combustión, trozos de madera de cierta calidad, de ciertas condiciones, calentarlos hasta la combustión, aquí ya entramos al proceso experimental, recoger los residuos generados, sean las cenizas, sean los gases desprendidos, medir las variables determinando color, peso, volumen, etc. ¿Ya? Entonces, lo que diferencia una observación cotidiana de una observación científica es precisamente la deliberación. No se trata de repente encontrarnos caminando por la calle y ver un relámpago y querer preguntarnos qué está pasando, sino fundamentalmente premeditar la observación, establecer claramente qué elementos vamos a observar, cómo se van a observar, cuándo, etcétera, etcétera, de forma que podamos tener los datos que nos permitan establecer las hipótesis y a partir de ellas el proceso experimental. Una vez hemos aplicado el proceso experimental, tenemos los datos y hemos desarrollado las interpretaciones al respecto, nos permitimos llegar a generalizaciones. Es decir, los datos, una vez encontrados, los reunimos, los sistematizamos, los comparamos, establecemos si existen relaciones entre los datos y a partir de que comprobamos la posibilidad de existencia de relaciones entre estos datos, es que podemos desarrollar generalizaciones. Por ejemplo, cuando se investiga un líquido desconocido X y se desea establecer, por ejemplo, su densidad, se procede a obtener varias porciones del líquido, luego introducir instrumentos para la medición de densidad, el densímetro específicamente, teniendo cuidado que las mediciones en cada muestra se realicen en idénticas condiciones entre presión atmosférica, temperatura, etc. ¿Ya? Entonces, la aplicación de la fórmula, cuando no controlamos las condiciones de presión atmosférica, no controlamos las condiciones de temperatura, es decir, estamos en un contexto experimental, en un laboratorio, donde no tenemos el control total de este tipo de factores, evidentemente podemos encontrarnos afectaciones en los resultados. Y eso es algo que yo siempre les menciono en la materia. Cuando van al laboratorio a hacer sus prácticas y entregan los informes de las prácticas, un aspecto que siempre me ha llamado la atención es que sus prácticas, sus resultados son perfectos, son exactos. Exactos entre ustedes, exactos en relación a los objetivos de la práctica, sin considerar que las condiciones de nuestro laboratorio no son perfectas. De entrada no tenemos características que permitan controlar estrictamente temperatura y humedad. Y en el momento en que una práctica está saturada de estudiantes, estas condiciones de temperatura y humedad ambiente aumentan inmediatamente. Y no tenemos ni siquiera lo instrumental para poder medir esas condiciones y esas afectaciones para poderlo considerar en la interpretación de datos. Eso significa, evidentemente, que en la mayor parte de los casos se alteran los resultados de los informes que presentan a los docentes. No hay residuos, no hay elementos que salgan de lo que, de la norma, de la ley, del principio, de la fórmula que la propia práctica busca demostrar. Y esto no es posible. No es posible en nuestros laboratorios, precisamente porque no se controlan estos factores externos que afectan en función del tipo de práctica que se hace al proceso experimental.
No sé, en realidad, si los docentes de laboratorio tienen más o menos en cuenta que se alteran los datos en las prácticas presentadas y que, por tanto, no corresponden al proceso experimental. Eso no les hace ningún favor como profesionales. Es decir, uno de los retos que tiene un profesional, precisamente, es cuando desarrolla experimentos y no cuando ya sabe los resultados, que en realidad las prácticas que hacen en el laboratorio ya conocen los resultados que deben obtener. Pero normalmente el investigador no conoce los resultados, por eso hace la investigación. Puede prever cierto tipo de resultados, pero hasta que no obtiene los datos no está plenamente seguro de que esos datos son o no son válidos. Eso significa que deberían aprender desde primer semestre a lidiar con los residuos, a lidiar con los datos que salen de la norma, a establecer claramente cuáles son los factores que están determinando que esos datos no se adecúen a los elementos que debieran obtener en la práctica. Y eso tiene que ver con una mala limpieza del instrumental, muchas veces. Tiene que ver con los factores atmosféricos, particularmente temperatura y humedad. Tiene que ver con las afectaciones incluso de masificación, tiene que ver con características del propio investigador, es decir, todavía sus capacidades como investigadores no están plenamente desarrolladas y por tanto todavía hay y debe haber falencias. Si no hubiera falencias, no deberían estar en un proceso formativo, deberían estar ejerciendo la profesión. Entonces, es importante precisamente ver estos elementos y tenerlos claros para poder desarrollar una ética investigativa mucho más efectiva. ¿Ya? Evidentemente, en el ejemplo que poníamos de la densidad, la generalización es inmediata y muestra claramente cuál es el mecanismo de la investigación. La experimentación. A partir de ahí, la generalización, contrastamos las muestras y las mediciones en las diferentes muestras, cómo los factores ambientales de temperatura y presión atmosférica se mantienen, entonces simplemente al contrastarlo debemos obtener los mismos datos. La misma contrastación, la misma comparación entre los resultados de las diferentes muestras nos permite verificar estos resultados y, por tanto, establecer un enunciado específico. La densidad del líquido X es tanto. Todo lo que son regularidades, semejanzas y otras relaciones que puedan ser generalizables cuando son de mayor importancia y complejidad es que reciben el nombre de leyes. Las leyes químicas son naturales, son de carácter descriptivo, son naturales porque su cumplimiento es ajeno a nuestra voluntad, es decir, no depende de que nos guste o nos disguste, siempre funcionan así. La gravitación es una ley natural, cuando nos caemos no nos gusta que exista esa ley, pero no la podemos evitar. Entonces hay que tener más cuidado para no caerse. Y son descriptivas porque indican cómo se producen los fenómenos en ciertas ocasiones, dados ciertos factores externos claros establecidos. Es por eso que en el origen de la ciencia, en los primeros momentos de la ciencia, se dan leyes generales que no funcionan siempre. Y por tanto, a partir de que se profundiza en el conocimiento científico, evidentemente se empiezan a complementar estas leyes primarias, podríamos denominarlas, o que se emitieron en primera instancia, por leyes que complementan las mismas en condiciones específicas, en condiciones sin gravedad, por ejemplo, porque ya tenemos la tecnología que nos permite hacer experimentaciones en contextos sin gravedad. De hecho, muchas de las expediciones espaciales que se hacen con una gran cantidad de experimentos científicos a bordo que implican precisamente para el proceso experimental estar en condiciones antigravitatoriales. Entonces, además de los propios fines expedicionarios, se utilizan
todo lo que son estas expediciones para poder desarrollar experimentación científica y a partir de ahí tener datos en contextos particularmente antigravedad, en contextos sin oxígeno, etcétera, etcétera. La química en ese sentido no se conforma con enunciar leyes descriptivas más o menos conectadas entre sí. Cuando hemos ya conseguido determinar cómo ocurren estos hechos, estos fenómenos, vamos a intentar ir más allá para establecer las causas que motivan ese cómo, ese comportamiento. Para saber por qué se producen los fenómenos, lo que hacemos es generar interpretaciones desde la razón, desde la coherencia de los datos, y eso nos lleva a la formulación de teorías. Las teorías, en ese sentido, lo que hacen es exponer de forma clara, concreta, precisa, el funcionamiento íntimo del mundo concreto, del fenómeno observado, señalando las probables pautas que lo generan. En ese sentido, el método científico tiene, por tanto, una secuencia bien definida, en el sentido de la observación, experimentación, generalización. La teoría, en cualquier caso, no agota el pensamiento científico, puesto que, como hemos visto a lo largo de la historia de la ciencia, las teorías son complementadas, son refutadas, son mejoradas, son ampliadas o son, evidentemente, a partir de la refutación, cambiadas por otras. Estas teorías se establecen por las leyes de inducción. En el contexto experimental estamos trabajando con casos particulares y a partir de ellos desarrollamos generalizaciones. A partir de que tenemos generalizaciones comienza el proceso inverso, el deductivo. Es decir, generamos interpretación a partir de lo cual intentamos aplicar esa interpretación en la verificación, en la demostración, a nuevamente casos particulares para ver si siempre funciona de la misma forma. En ese sentido, todo trabajo de investigación lo que hace es impulsar nuevos trabajos de investigación. Primero establecemos una teoría, una ley, una regularidad, y a partir de ahí desarrollamos procesos de investigación para ver si siempre funciona esa regularidad, en qué casos no funciona, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la investigación prácticamente no termina nunca. Siempre hay nuevas cuestiones, nuevos interrogantes que podemos llevar a los procesos experimentales. Evidentemente, ¿cuál es el reto? ¿Cuál es lo que para algunos investigadores es la clave, la esencia de la investigación y de su rol como investigadores? Y para otros son problemas de investigación. Cuando hay desacuerdos, cuando hay problemas inesperados sin solución, según lo que se ha conocido hasta el momento, hay que revisar las teorías. Esas teorías hay que reformarlas parcialmente, totalmente, reemplazándolas por otras. Hay que complementarlas, hay que adaptarlas a ciertos contextos. En ese sentido, las teorías no son rígidas, no son inmutables, y eso hace que la química y todo lo que conocemos actualmente de la química ha sido objeto de una revisión continua a lo largo de la historia, en un proceso dinámico, en un proceso cíclico, en el sentido de que se retorna casi prácticamente al origen, más bien en un sentido casi espiral, para volver a replantear las teorías, volverlas a poner en práctica, aplicarles nueva tecnología, aplicarles nuevo conocimiento y, por tanto, en permanente evolución. De la experimentación, entonces, surgen las leyes interpretadas por teorías y estas teorías que son las que mueven a nuevas experiencias, a nuevos procesos de indagación. La tercera etapa, la comunicación, es uno de los elementos claves de la ciencia, ya lo veíamos en el primer tema. Sin la difusión, sin la comunicación de las interpretaciones, de los resultados obtenidos, no tenemos ciencia. En ese sentido, implica el dar a conocer, a pesar de cualquier inconveniente, sea geográfico, idiomático, ideológico u otros, los resultados de los procesos de investigación. A lo largo de la historia de la ciencia, esta comunicación ha tenido sus problemas, sus limitaciones,
a partir de que se emitía exclusivamente en las élites científicas, a partir de contactos personales, epistolares, es decir, mediante cartas. Hoy, a través del Internet, se ha mejorado muchísimo la comunicación, el tema de las conferencias públicas, la proliferación de congresos, de cursos de capacitación, de especializaciones, de posgrados en busca de especialización del conocimiento y de la investigación han facilitado precisamente que se genere la comunicación de ideas y hallazgos. No se concibe la química particularmente sin trabajo en equipo. Y evidentemente las comunicaciones, como ya hemos visto, implican un lenguaje preciso, que sea científico, técnico-científico, terminología específica y todo lo que es la orientación y nivel de los estudios. Pueden pensar que el tema de los cursos de capacitación, el desarrollo de posgrados especializados, no tiene que ver en sí con lo que es propiamente la investigación científica, sino más bien con la formación, igual que están ustedes en formación en grado, la formación en posgrado. Esto no es del todo exacto. La formación en grado implica formar profesionales y para ello el objetivo es que tengan la suficiencia en cuanto al conocimiento y desarrollo de habilidades investigativas y de aplicación de este conocimiento suficientes como para ejercer profesionalmente. Mientras que el posgrado, su perfil está vinculado con la investigación. Es decir, los posgrados surgen por la necesidad de desarrollar investigaciones de alto nivel y no al revés. Unos problemas en relación con las dudas e incertidumbres en torno a la maestría en grado terminal. ¿Qué significa eso? ¿Y hasta qué punto es obligatorio, necesario? Pensamos en los posgrados aquí en Bolivia desde una visión de más años de estudio, con mayor nivel, con mayor especialización y por tanto que nos hace, no sé, más capos en el ámbito laboral. Esto no es cierto. Todos los posgrados, las especializaciones, las maestrías y los doctorados, y obviamente todo lo que son los procesos postdoctorales, están enfocados a investigación. Es decir, son procesos formativos que evidentemente tienen más estatus porque se enfocan a desarrollar conocimiento, a generar conocimiento a partir de la investigación. Eso significa que todos los posgrados tienen como perfil el sacar no profesionales en un área, sino investigadores en un área. ¿Ya? Y evidentemente viendo la investigación como el área necesaria para transformar la realidad. Eso significa que evidentemente con posgrados podemos trabajar en las mismas profesiones, en los mismos ámbitos laborales que los licenciados, pero evidentemente se busca que los posgrados trabajen fundamentalmente en desarrollo de conocimiento, es decir, en investigación, porque ese es con el perfil que sale. Es por eso que los cursos de posgrado son fundamentales en relación con la investigación, a pesar de que muchas carreras en la universidad, cuando han implementado los grados terminales, no han considerado esto. No es posible pensar en un grado terminal para que vean un poco cuál es la necesidad de coherencia en una carrera que no tiene un instituto o un centro de investigación. ¿Dónde van a trabajar los maestrantes? ¿Dónde van a trabajar los doctorantes? Necesitan un espacio, necesitan una instancia, evidentemente, de apoyo a los procesos de investigación y sus mismas investigaciones no van a aportar a la carrera como tal, van a aportar primero a ese instituto o a ese centro de investigación. Entonces, es bastante significativo. Vamos a entrar ya propiamente a lo que son los métodos. Partimos del método lógico-deductivo, lo estuvimos viendo en la anterior sesión, desde cómo surge en cuanto a la perspectiva filosófica, cuando se complementa. Sigue siendo el método, digamos, más básico, el que aplicamos en primera instancia, fundamentalmente en el proceso formativo es fundamental.
Mediante el método lógico-deductivo se aplican los principios descubiertos a casos particulares a partir de un enlace de juicios. Entonces, el papel de la deducción en la investigación es doble. Primero, encontrar principios desconocidos a partir de los conocidos. Eso significa que una ley o principio puede reducirse a otra más general que la incluya. Si un cuerpo cae, decimos que pesa porque es un caso particular de la gravitación, por ejemplo. También sirve para descubrir consecuencias desconocidas de principios conocidos. Sí, sabemos que la fórmula de la velocidad es la que tienen en pantalla, velocidad es igual a espacio partido tiempo, podremos calcular la velocidad de un avión. ¿No ven? La matemática es una ciencia deductiva por excelencia. Parte de axiomas, parte de definiciones y a partir de ahí su aplicación. Entonces, lo que hacemos en las prácticas de laboratorio, en el proceso formativo, es aplicar el método lógico deductivo. Es decir, ven los contenidos teóricos en la materia, tienen un examen, los tienen que aprobar y a partir de ahí buscan aplicar este conocimiento a casos particulares. Evidentemente, en la práctica, el objetivo es que puedan tener la experiencia de la aplicación de ese conocimiento y comprobar su validez, pero en investigación, obviamente, no vamos a desarrollar procesos experimentales cuando ya sabemos cuáles son los resultados. Aplicamos esto para encontrar incoherencia, para encontrar fallas en ciertos contextos o con ciertos factores. Entonces, lo que hacemos es manipular variables. Entonces, la velocidad siempre es la misma en todas las condiciones y si estamos en condiciones no gravitacionales y si estamos en condiciones, no sé, con alta temperatura y si estamos en condiciones de espacios cuya densidad difiere, es decir, es lo mismo velocidad sobre el agua que bajo el agua, en el mismo espacio, en el mismo tiempo, no, porque tenemos ya otros elementos como la resistencia, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, ahí es donde en investigación aplicamos método lógico deductivo. El método hipotético deductivo nace prácticamente ligado a lo que va a ser el método científico como tal. Todavía en colegio yo he escuchado a muchos maestros decir que el método científico es el método hipotético deductivo, como el único válido, el único real, y que lo demás no son métodos, son, no sé, deben pensar que son instrumentos u otra cosa. Y hemos visto que el método hipotético deductivo se propone a partir de Roger Bacon. Se considera que la ciencia partía de la observación de hechos y que de esa observación repetida de fenómenos comparables se pueden extraer por inducción leyes generales que gobiernan esos fenómenos. Popper posteriormente va a rechazar la posibilidad de elaborar leyes generales a partir de la inducción y lo que hace es establecer que esas leyes generales son hipótesis que formula el científico y que se utiliza el método inductivo de interpolación para, a partir de esas hipótesis de carácter general, poder elaborar predicciones de fenómenos individuales. Eso significa que Popper lo que establece es que a partir del proceso inicial de inducción y desarrollar leyes generales, generalizaciones, no estamos hablando propiamente o no se debería hablar propiamente en ese momento de leyes, sino de hipótesis. Es decir, de acuerdo a mis datos, este fenómeno funciona de esta forma. Para poder hablar de leyes, es preciso que el científico utilice eso como hipótesis y lo replique, lo vuelva a aplicar, modifique los factores, altere las variables que están involucradas para determinar hasta qué punto eso siempre ocurre o no ocurre. Cuando eso ocurre siempre, sí podemos ya formular una ley, porque ya está comprobado. Mientras que cuando eso no ocurre o solo ocurre en determinados casos, podemos emitir leyes y podemos desarrollar nuevos procesos de investigación para ver por qué hay esa afectación. En ese sentido, es central para Popper que en la concepción del método científico y en lo que es la concepción propiamente de la ciencia, existe la falsabilidad de las teorías científicas, es decir, la posibilidad de que esas teorías se consideren no válidas en algún momento del desarrollo de la ciencia.
Es decir, ¿por qué? Porque tenemos mayor conocimiento actualmente, tenemos mejores mecanismos, laboratorios mucho más especializados que nos permiten controlar todo lo que son las variables externas en un proceso experimental, y en ese sentido, evidentemente, los resultados de los procesos de indagación pueden ser diferentes de los que en contextos menos propicios se obtenían. ¿Ya? En ese sentido, en el método hipotético deductivo, Popper establece que en realidad nunca podemos decir que una ley, que una teoría es completamente válida, cierta, sino que todavía no se han conseguido investigaciones, no se han conseguido datos que refuten esa teoría. Como ejemplos de método hipotético deductivo, tenemos muchos. Por ejemplo, para la detección del problema, los astrónomos Adams y Le Verrier descubrieron el siglo pasado que el planeta Urano no seguía la órbita prevista por las leyes de Newton. Entonces formularon una hipótesis. Supusieron que en función de la ley de la gravedad, habría otro planeta en una órbita más exterior que atrajera a Urano, y eso implicara precisamente que su órbita fuera diferente. Es decir, si la ley de la gravedad funciona, entonces lo que ocurre es que no podemos ver qué cosa está atrayendo a Urano como planeta. Deducción de consecuencias observables. Si existiera tal planeta, debía tener cierta masa para tener la capacidad de atracción y debía encontrarse en cierto espacio, en cierto punto del cielo. Y por tanto, a partir de conocer a priori cuáles serían las características de este objeto, podríamos ya desarrollar un proceso experimental, poder observar, hacer una observación, en este caso con telescopios evidentemente astronómicos, para poder observar en ese espacio, en ese tiempo específico, si hay alguna evidencia de ese objeto. Ese es el experimento. El astrónomo Gold, que era el que disponía precisamente de uno de los telescopios más potentes en su época, halló efectivamente el planeta supuesto, que fue el planeta Neptuno, y por tanto la hipótesis resultó confirmada. ¿Ya? El método lógico inductivo. El método lógico inductivo implica partir de casos particulares para elevar conocimientos generales. Es un método que nos permite, de entrada, formular hipótesis, y a partir de la formulación de hipótesis, como decía Popper, hacer los procesos experimentales para su comprobación y conversión en leyes científicas. La inducción puede ser completa o incompleta. Cuando hablamos de inducción completa, la conclusión es sacada del estudio de todos los elementos que forman el objeto de investigación. O sea que solo es posible hablar de inducción completa si conocemos con exactitud el número de elementos que forman el objeto de estudio, y además cuando sabemos que el conocimiento generalizado pertenece a cada uno de los elementos del objeto de investigación. Las llamadas demostraciones complejas son formas de razonamiento inductivo, solo que en ellas se toman muestras que poco a poco se van articulando hasta lograr el estudio por inducción completa. Cuando hacemos o aplicamos el método lógico inductivo, debemos aspirar a hacer inducción completa. Sin embargo, en nuestros proyectos es más normal encontrar inducciones incompletas. Un ejemplo de inducción completa. Al estudiar el rendimiento académico de los estudiantes del curso de tercero de Química Industrial, estudiamos los resultados de todos los estudiantes del curso. Dado que el objeto de estudio es relativamente pequeño, bueno, era pequeño, ahora son hartísimos, pero, digamos, poniendo que son 25 nomás, ¿para qué? Para hacer un universo que sea abarcable. Cuando tenemos un universo muy amplio, no podemos trabajar con todos los elementos. En ese sentido, concluimos que el rendimiento promedio es bueno, y obviamente es una conclusión posible a partir del análisis de todos y cada uno de los miembros del curso. Cuando tenemos muchos más casos, evidentemente es mucho más complejo, y por eso nos encontramos con los estudios de inducción incompleta,
donde los elementos del objeto de investigación no pueden ser numerados y estudiados en su totalidad, obligando al sujeto de investigación a recurrir a tomar muestras representativas que permitan hacer generalizaciones. Eso es lo que hacen, por ejemplo, con todos los procesos de las encuestas de intención de voto, que todas las semanas estamos viendo en los noticieros. No se puede abarcar a los 12 millones de bolivianos o 10 millones de votantes o 9 millones de votantes, no me acuerdo ahora mismo cuántos somos de votantes, y por tanto lo que se hace es trabajar con una muestra que se considera representativa. Es por eso que mucha gente se queja y a quién preguntan y cómo seleccionan la muestra y quiénes son y por qué consideran que estas personas saben lo que yo voy a votar o por quién voy a votar, etcétera, etcétera, etcétera. Es una inducción incompleta. El método de inducción incompleta puede ser de dos clases. El método de inducción por simple enumeración o conclusión probable, cuando tenemos objetos de investigación cuyos elementos son muy grandes o infinitos, es lo que ocurre con el ejemplo que les ponía. Entonces se infiere una conclusión universal, observando que un mismo carácter se repite en una serie de elementos homogéneos, pertenecientes al objeto de investigación, sin que se presente ningún caso que entre en contradicción o niegue el carácter común observado. La mayor o menor probabilidad en la aplicación de este método radica fundamentalmente en el número de casos que se analicen, y por tanto las conclusiones no pueden ser tomadas como demostraciones de algo, sino como posibilidades de veracidad de algo. Basta con que aparezca un solo caso que niegue la conclusión para que ésta sea refutada como falsa. Es por eso que todos los días cuando vemos y cada vez que plantean un nuevo estudio de opinión, cambian los datos. Entonces, hay muchos analistas que dicen, es que no nos podemos fiar de estos datos. Y la población, particularmente que dice no sabe, no contesta o que no quiere contestar, evidentemente implican un número tan grande que es imposible considerar los datos arrojados por la gente que sí ha contestado como válidos. Es decir, nuestro panorama electoral ahora mismo, incluso teniendo encuestas, varias encuestas de intención de voto, no tenemos datos reales. Es decir, hay una cierta imagen de que uno de los partidos políticos está a la cabeza, de que probablemente un segundo partido político puede estar en segundo lugar y se hable de que si se mantienen estos datos, si se mantiene esto como tendencia, evidentemente estaríamos hablando de una posible segunda vuelta o una victoria en primera vuelta, de acuerdo a quien esté analizando los casos. ¿Ya? Entonces, no hay ninguna veracidad en esto. Evidentemente, si el estudio de intención de voto se hiciera con toda la población votante, o por lo menos con la mitad de la población votante, y la población eliminara la opción de no sabe, no contesta y realmente tuviera ya la certeza de por quién va a votar y lo dijera en esa encuesta, sí tendríamos, digamos, un resultado bastante cercano, bastante veraz. A pesar de ello, evidentemente, no serían datos totalmente reales. A mayor cantidad de muestra, mayor posibilidad de veracidad de los resultados. El método de inducción científica implica el estudio de caracteres y o conexiones necesarios del objeto de investigación, como relaciones de causalidad, relaciones de correlacionalidad, entre otros. Es un método que se apoya en métodos empíricos, como la observación, como la experimentación. Por ejemplo, sabemos que el agua es un carácter necesario para todos los seres vivos, entonces podemos concluir con certeza que las plantas necesitan agua. ¿Todas las plantas necesitan la misma cantidad de agua? No. Sabemos que un cactus puede sobrevivir casi sin agua, con muy poca agua, y además tiene una estrategia biológica desarrollada para almacenar, para acumular el agua y para evitar su evaporación, mientras que en contextos tropicales nos encontramos con plantas que hacen todo lo contrario, es decir, optimizar las posibilidades de evaporación del agua, porque cuando llueve y se inundan, por ejemplo, los bosques tropicales, evidentemente hace que la planta y las raíces particularmente puedan pudrirse. Entonces, la estrategia más bien es al contrario.
En el método de inducción encontramos otros métodos para encontrar causas a partir de métodos experimentales. Algunos de ellos, en este caso los propuestos por Mill, que lo veíamos en la sesión anterior, él habla de, por ejemplo, método de concordancia, es decir, comparar entre sí varios casos que se presentan en un fenómeno natural y señalar lo que en ellos se repite como causa del fenómeno, es decir, ver cuáles son los elementos que siempre aparecen. El método de la diferencia, que es al contrario, en lugar de ver los elementos que siempre aparecen, ver los elementos que son diferentes en un caso y en otro. El método de variaciones concomitantes, que implica que si la variación de un fenómeno que se acompaña de la variación de otro fenómeno, concluimos que uno es la causa de otro o tiene afectación en el otro. El método de los residuos, que consiste en ir eliminando de un fenómeno las circunstancias que ya conocemos, aquellos aspectos que ya no son conocidos, y la circunstancia que queda como residuo se considera la causa del fenómeno. No solamente en este caso el método implica ver el residuo como causa, sino que el residuo implica ver el elemento desconocido, y eso obviamente abre una puerta muy interesante para desarrollar los procesos de indagación. El método lógico, en este caso la analogía. El método lógico es un método propio de la filosofía, y es la filosofía precisamente en todo lo que es la historia de la presciencia, que se aplica, como hemos estado viendo, para el desarrollo del conocimiento precientífico, el conocimiento filosófico. El método lógico implica inferir de la semejanza de algunas características entre dos objetos la probabilidad de que las características restantes sean también semejantes. En ese sentido, evidentemente, en química nos encontramos que no siempre los razonamientos analógicos son válidos, y en otras investigaciones, sobre todo en el área humanidades, sociales, que podemos encontrar muchas veces esto, nos encontramos con el mismo componente, es decir, no siempre son válidos, a pesar de que parezcan válidos. Los medios de comunicación también muchas veces utilizan las analogías como elementos de certeza, de verdad, y esto no es cierto. Por ejemplo, si hablamos de el 95% de los accidentes de auto en la carretera de la muerte implican a choferes de origen aymara. La analogía implicaría decir que el origen aymara tiene una relación causal con los accidentes de tráfico. Es decir, que cualquier persona de origen aymara es mejor que no conduzca porque probablemente va a generar un accidente. Evidentemente, esta analogía no es válida para nada, a pesar de que incluso la podemos sustentar en números. Es decir, hay muchos casos, y sobre todo en el Face, que difunde noticias muy poco científicas. En la mayor parte de los casos utiliza mucho esto. Es decir, respaldar incluso con datos, establecer, se ha comprobado científicamente que esto ocurre. Por ejemplo, el tema de la felicidad. Las personas que superan el 5.º año de casado son más felices, de acuerdo a investigaciones científicas, que las personas que no han pasado 5 años de relación. Esto no es cierto. Es decir, lo que pasa es que se limita la analogía a ver la semejanza de ciertas características que no necesariamente están relacionadas inicialmente en un fenómeno, y hacerlas parecer como semejantes. En realidad se trata de una falacia, ya lo vimos al inicio de la materia, donde se da un tinte científico a la afirmación, incluso con el respaldo de datos numéricos, para inferir una interpretación que en realidad no es para nada válida. ¿Ya? Y ahora con las campañas políticas, que lo estamos viendo continuamente.
Otros métodos que no son propios, por ejemplo, de la química, pero que en función del tipo de investigación sí se aplican, es el método histórico. El método histórico, que fuera de lo que hacen los compañeros de la carrera de historia, en el contexto de las ciencias exactas, y no solamente de la química, está vinculado al conocimiento de las distintas etapas de los objetos en su sucesión cronológica, con el objetivo de conocer la evolución y el desarrollo del objeto o fenómeno de investigación a lo largo de su desarrollo, a lo largo de su historia. Entonces buscamos ver las etapas principales de su desenvolvimiento, las conexiones históricas fundamentales. Entonces, mediante el método histórico analizamos la trayectoria concreta de la teoría, su condicionamiento a los diferentes periodos de la historia. Los métodos lógicos se basan en el estudio histórico, poniendo de manifiesto la lógica interna de desarrollo de su teoría y hallar a partir de ahí el conocimiento más profundo de esta, es decir, la esencia. ¿Ya? En ese sentido, evidentemente, cuando hacemos la colección de videos sobre historia de la química, por ejemplo, que tienen desarrollado con la UNED, por la UNED, se basan en el método histórico, es decir, una recopilación de todo lo que desde el origen de los tiempos el conocimiento químico aportado en la humanidad, con sus actores y con sus descubrimientos. Entonces aquí se aplica el método histórico. Hace algunos años atrás en la materia hemos desarrollado un proyecto de estudio de lo que es la elaboración del compost a partir de residuo orgánico y evidentemente el proceso implicaba probar diferentes procedimientos experimentales para determinar cuál era más efectivo en condiciones domésticas, es decir, de forma de establecer procedimientos válidos para hogares con patio, sin patio, departamentos, sin balcón, con terrazas, etcétera, y proponer en sentido mecanismos de obtener compostaje, de obtener todo lo que es el manejo de residuo orgánico en los hogares y de esa forma aportar en la reducción de la basura orgánica, entre otros. Entonces, el proceso implicaba, aparte de otros elementos experimentales, aplicación también del método histórico, es decir, contemplar el fenómeno en todas las etapas, hacer mediciones en cada uno de los contextos, de acuerdo al tipo de procedimiento, para contrastarlo, ver cuál es, al final, para determinar cuál es más rápido, cuál menos rápido, en qué momento se puede ya aprovechar los resultados obtenidos en función de los tipos de procedimientos, etcétera, estaba vinculado al método histórico. El método sintético. El método sintético es un proceso mediante el cual se relacionan hechos aparentemente aislados y se formula una teoría que unifica esos diferentes elementos. En ese sentido, tenemos que unir o reunir, evidentemente de forma racional, varios elementos dispersos en una nueva totalidad, en un nuevo contexto. Este se presenta más en el planteamiento de la hipótesis. El investigador, en ese sentido, sintetiza las operaciones en la imaginación, las abstracciones que se hace de un fenómeno observado, para establecer una explicación tentativa que someterá a prueba. ¿Esto qué significa? Que lo que hacemos es observar un fenómeno, lo analizamos. Si recuerdan, analizar significa separar los componentes del fenómeno observado para comprenderlos cada uno por separado. A partir de que los hemos comprendido por separado, los volvemos a unir, planteando las interrelaciones que existen entre estos elementos para poder comprender el fenómeno. ¿Ya? Eso es lo que nos permite plantear una hipótesis de trabajo, donde el proceso posterior de investigación científica está establecido a demostrar que esas son las relaciones que realmente ocurren para la comprensión del fenómeno. El método analítico, que es la base del método sintético, evidentemente implica la distinción de los diferentes elementos de un fenómeno y revisarlos por separado, ordenadamente, cada uno de ellos. La física, la química, la biología utilizan fundamentalmente el método de análisis. De hecho, en química
una de nuestras menciones, una de nuestras áreas de trabajo fundamentales es el análisis. Y eso no es gratuito. La química fundamenta todo lo que es la investigación científica con métodos analíticos. Fundamentalmente, es el característico de la química con mucha diferencia con otros métodos. Ten en cuenta que no hay un solo método, es decir, una investigación, lo que desarrollamos es una combinación de métodos. Entonces, cuando aplicamos un método analítico, es en el proceso ya de experimentación para la obtención de datos, mientras que en las etapas iniciales aplicamos deducción e inducción y en las etapas finales de interpretación de la misma forma. ¿Ya? En ese sentido, evidentemente, el análisis implica extraer las partes de un todo, en este caso el fenómeno, el objeto, para estudiarlas por separado y a partir de ahí poder establecer las relaciones que se dan entre ellas. El método de la abstracción es un proceso muy importante para la comprensión del objeto. Lo que hacemos mediante el método de la abstracción es destacar las propiedades o relaciones de las cosas y fenómenos. La idea fundamental no es tanto aislar ciertas relaciones, sino descubrir los nexos, los elementos que interconectan, que interrelacionan cada uno de estos elementos. Y a partir de ahí, evidentemente, aportar al conocimiento. El método de la concreción, mediante la integración en el pensamiento de las abstracciones, podemos ir de lo abstracto a lo concreto. Es decir, es al contrario del anterior. ¿Ya? A partir de la concreción, lo que hacemos es reproducir el objeto en su totalidad en un plano teórico. Lo concreto es la síntesis de muchos conceptos y por consiguiente las partes. Todas las definiciones abstractas nos van a conducir a la reproducción de lo concreto por medio del pensamiento. Lo concreto en el pensamiento es el conocimiento más profundo y de mayor contenido esencial. Fundamentalmente, tanto el método de la abstracción como el método de la concreción se aplican o se tienden a aplicar, sobre todo ya en la etapa de interpretación de datos. ¿Ya? El método genético no es propio de la química, sí de la bioquímica y mucho más de las investigaciones médicas en el área de genética. Implica la determinación de cierto campo de acción elemental que se convierte en la célula del objeto. En dicha célula están presentes todos los componentes del objeto, así como sus leyes más trascendentes. El método genético, evidentemente, yendo más allá del área que lo ha prácticamente monopolizado, implica fundamentalmente el trabajo con muestras. No solamente muestras biológicas para extracción de ADN, o sea acaso, sino que se trata de muestras representativas, de muestras que tengan todos los componentes del universo que se pretende estudiar. En ese sentido, en química utilizamos mucho, lo que pasa es que nadie se atreve ya a decir que es un método genético, en función de que pareciera que está ligado fundamentalmente a los genetistas, al área de salud. Y sin embargo, es lo que trabajamos, el método de análisis en combinación con el método genético. El método genético lo que propone es que una muestra de zinc, por ejemplo, es decir, 1 gramo de zinc, tiene los mismos componentes, evidentemente de acuerdo al origen, etcétera, etcétera, entre otros, que 1 kilo de zinc. Y por lo tanto, podemos trabajar con 1 gramo en función de qué tipo de procesos experimentales estamos desarrollando y no necesariamente con 1 kilo o con 1 tonelada. Es decir, lo que nos permite trabajar precisamente en química, en análisis, es el método genético. Es decir, el establecer que las muestras que utilizamos para el análisis en laboratorio responden a las mismas características que el objeto en general. El método de la modelación es el método mediante el cual se crean abstracciones con vistas a explicar la realidad y por tanto lo que se hace es utilizar modelos como sustitutos del objeto de investigación. Entonces, en el modelo lo que podemos establecer es una réplica controlada de cómo funciona un fenómeno, un objeto,
pero en un contexto controlado, en un contexto experimental. La modelación es el método que opera en forma práctica o teórica con un objeto, no en forma directa, sino utilizando cierto sistema intermedio, auxiliar, natural o artificial. Varios de sus docentes, en realidad no sé cuántos ni cuáles, pero por lo menos por lo que han mencionado en las reuniones de docentes, nos han informado que están usando evidentemente modelación, es decir, todo lo que es el desarrollo de simulación, también denominado, para el desarrollo o para un poco compensar las prácticas de laboratorio. Todo lo que es el área médica está utilizando igual simulaciones, están utilizando, evidentemente la simulación es un método aplicado a la formación. Es decir, se simulan estudios de caso para que el estudiante pueda desarrollar la posible intervención, la posible aplicación o los procesos que esa simulación requieren. ¿Ya? Y al ser, evidentemente, una simulación, un estudio de caso, sobre todo teórico, etcétera, las variables establecidas son mucho más claras y más controlables. En investigación, más que de simulación, a pesar de que algunos hablan también de simulación, hablamos más de método de la modelación. Es decir, establecer modelos y poner a prueba los modelos. Vamos a terminar hoy día con estos dos, el método sistémico y el método dialéctico. El método sistémico está dirigido a modelar el objeto mediante la determinación de sus componentes, así como las relaciones entre ellos. Son relaciones que determinan, por un lado, la estructura del objeto y por otro, su dinámica. El método sistémico está muy ligado con lo que es la teoría de sistemas, que se aplica tanto en las ciencias exactas como en las ciencias sociales. La teoría de sistemas establece que un fenómeno, un objeto determinado, que es el que se plantea mediante la teoría de sistemas, está conformado por una relación de elementos que entre sí están interrelacionados y que hacen que el sistema funcione. En ese sentido, el método sistémico lo que establece es, mediante esa concepción del fenómeno como sistema, desarrollo de modelos sistémicos, propiamente. El método dialéctico, por su parte, establece que la característica esencial es la consideración de los fenómenos históricos y sociales en continuo movimiento. Hay que tener en cuenta que la dialéctica es una propuesta de la filosofía y por tanto que se aplica mucho en lo que son las investigaciones del área social y humanística particularmente, pero que también tiene un gran potencial en su aplicación en las ciencias exactas. El método dialéctico va a dar origen al materialismo histórico de Marx, que explica las leyes que rigen las estructuras económicas y sociales, sus correspondientes superestructuras y el desarrollo histórico de la humanidad. Aplicado a investigación, el método dialéctico ya puede desligarse un poco de ese contexto propiamente social, económico, marxista, y se enfoca a afirmar que todos los fenómenos se rigen por las leyes de la dialéctica. Es decir, que la realidad no es algo inmutable, sino que está sujeta a contradicciones y a una evolución y desarrollo perpetuo. Por lo tanto, propone que todos los fenómenos sean estudiados en sus relaciones con otros y en su estado de continuo cambio, ya que nada existe como un objeto aislado. Por ejemplo, una de las teorías que en los últimos tiempos más ha aportado a las ciencias exactas ha sido la teoría del caos, la teoría del desorden, y que está muy ligada precisamente con la dialéctica, con el sentido de que nada es inmutable, todo está en continuo cambio. Y cuando vemos, por ejemplo, el descubrimiento del bosón de Higgins y todo lo que es la física y la mecánica cuánticas, tiene mucho que ver con este conocimiento de la dialéctica, con esta comprensión de que lo que existe está en un continuo cambio, en un continuo desarrollo, que ningún objeto, ningún elemento existe aislado de otro. Y esto tiene que ver mucho con una crítica tradicional que se ha hecho a la
a las ciencias exactas en general y a los procesos de investigación científicos ligados a las ciencias exactas, porque lo que hacemos, por ejemplo, en química es precisamente aislar, aislar el objeto, analizarlo en cada uno de sus componentes en laboratorio y comprenderlo sin considerar la relación con los otros, sin considerar la interdependencia, sin considerar que ese objeto existe porque existen otros con los que está relacionado. ¿No es cierto? Entonces, la dialéctica lo que propone es otra forma de ver y sobre todo para cierto tipo de investigaciones y ahora mismo todo lo que es el desarrollo tanto de la física cuántica como de la mecánica cuántica tienen que ver mucho con estos enfoques y la aplicación del método dialéctico.